Durante siglos, las grandes religiones han predicado sobre el pecado y el castigo, sobre Satanás. El demonio es el enemigo de la raza humana. Y el infierno. Es una bruma de oscuridad, hay llanto y gemidos, es un lugar al que no quieres ir. En las escrituras aparecen historias de un Satanás maligno y de los tormentos del infierno. Jesús habló mucho más del infierno que del cielo. ¿Dónde está el demonio en el jardín del Edén? Por supuesto, la serpiente. Se habla de un inframundo abrasador vigilado por una bestia inteligente. La mayoría de las creencias sobre el infierno y el demonio no proceden de la tradición bíblica. ¿Qué es el infierno? ¿Y quién es Satanás? Infierno, el reino del demonio. En 1973, la película de terror El Exorcista impresionó al público con su vívido retrato de la posesión satánica y del exorcismo. Pero la idea del demonio introduciéndose en el cuerpo humano es mucho más antigua. Algunos creen que el concepto de la posesión tiene su origen en las creencias chamanistas prehistóricas. Los considerados chamanes expulsaban a los malos espíritus del cuerpo de la víctima mediante la brujería. Hacia 1500, los líderes de la iglesia, los escritores y los artistas habían hecho famoso a Satanás. Los sermones, los cuadros, los libros y las obras de teatro confirmaban que el demonio estaba en todas partes, mirando de forma lasciva desde la puerta de la iglesia, causando guerras y acechando en la cama de todos los hombres. Incluso Martín Lutero, que rechazaba gran parte del dogma católico, creía que los demonios habían invadido su cuerpo. Martín Lutero fue el hombre más obsesionado con el demonio de la historia. Al parecer sufrió mucho de estreñimiento durante toda su vida. Pensaba que el demonio estaba en sus entrañas. Lutero vivió en la época en la que la influencia del demonio alcanzó su punto culminante. Desde el siglo XVI hasta comienzos del XVIII, las cazas de brujas cubrían Europa, enfrentaban a vecino contra vecino, a marido contra esposa. Acusaciones de lujuria, envidia, amor desesperado y deseos frustrados llenaban tribunales irregulares y arbitrarios. A las brujas se les consideraba agentes del demonio y estaban por todas partes. Durante la caza de brujas se produjo una terrible explosión de culpabilidad. La gente no soportaba sentirse demasiado culpable. Eso les atormentaba. Al final no podían castigarse lo suficiente. Tenían que proyectar esa rabia en otra gente y castigar a otros. Durante la Inquisición se quemó a 100.000 mujeres acusadas de brujas. Se pensaba que el gran impostor, el padre de todas las mentiras, se deleitaba corrompiendo a inocentes. Cuanto más inocente parecieras, más frecuentaras la iglesia, más santo parecieras, más probabilidades había de que fueras un agente de Satanás. Porque ¿quién iba a sospechar de ti? Parecías alguien que jamás haría algo malo. Eras la herramienta perfecta para el trabajo de Satanás. Pronto se adoptaron herramientas nuevas en la lucha sin final contra Satanás. En 1486, el Papa Pablo II decretó que la tortura era aceptable en casos sospechosos de brujería. 2 años después aparece el Malleus Maleficarum, uno de los libros más populares de la época y el manual no oficial de la Inquisición. Recalcaba que las brujas estaban en connivencia con el demonio y ofrecía pistas para identificar a las culpables. Les cosían piedras a la ropa y las arrojaban a un lago o a un pozo. Si se ahogaban, decían que no eran las piedras, sino sus malos actos los que las hacían hundirse. Una prueba de que de verdad eran brujas. Antes del mundo moderno, la política y la religión no estaban separadas, eran lo mismo. Si había un desorden en la sociedad, tenía una dimensión religiosa. Creían sinceramente que cuando ocurría algo peculiar y tenía un efecto negativo en la sociedad, había algún aspecto diabólico en aquello. Era una forma de personalizar el mal que sentían en el mundo. Cuando los puritanos viajaron al Nuevo Mundo, llevaron sus viejos miedos con ellos. El protestantismo de la primera época estaba muy obsesionado con el demonio. También se oponía mucho al sexo, así que cuando grupos como los puritanos fueron a América y se establecieron en Nueva Inglaterra, llevaron ese equipaje con ellos. Tenían miedo al demonio, veían al demonio en todas partes.
Uno de los más eficaces a la hora de inculcar el miedo a sus seguidores fue el predicador puritano Jonathan Edwards. Su autoritario sermón "Pecadores en manos de un Dios airado" pedía a todos ser rectos o enfrentarse a los horrores del infierno. Dios no desea en ningún instante hacer muestra de su poder arrojando a los impíos al infierno. Ellos merecen ser echados al infierno. De manera que si la justicia divina se encuentra en el camino, no hay objeción eficaz contra el uso del poder de Dios para destruirlos. Pecadores en las manos de un Dios airado. Jonathan Edwards. Cuando Jonathan Edwards pronunciaba su sermón "Pecadores en manos de un Dios airado", ¿qué motivo tenía la gente para pasar 3 días en la nieve para oírle predicar? Les estaba diciendo que se iban a condenar. A la gente le gusta el miedo. Nos colocamos en situaciones que asustan. El miedo y el terror son emociones humanas primarias. Consumidos por el miedo, los puritanos propiciaron en Salem el horror a las brujas en 1692. Una vez más, no había defensa contra el cargo de colaborador con el maligno. La gente que hacía las preguntas en los interrogatorios sobre brujería con frecuencia partía de un grupo de preguntas ya preparadas. Sabía lo que había hecho el demonio. El caso de Salem fue pequeño para los niveles europeos. Una veintena de mujeres juzgadas, condenadas y ejecutadas a lo largo de un año. El demonio pareció tomarse vacaciones durante algún tiempo. Después de Salem y durante casi 300 años, los juicios en los que aparecía el demonio fueron muy escasos en Norteamérica. Pero de pronto, con la locura de los rituales satánicos de las décadas de 1980 y 90, regresó. Cientos de padres y cuidadores fueron acusados en Gran Bretaña y los Estados Unidos de abusar de miles de niños en extraños rituales de brujería. Cuando las presuntas víctimas no conseguían mantener las acusaciones, se decía que se autoengañaban. La teoría era la siguiente: cuanto peores fueran los abusos, más se esforzarían los niños en negarlos. Es decir, que cuanta menos información obtuvieras de un niño, más evidente resultaba que habían abusado de él. Pero los niños no fueron las únicas supuestas víctimas. Muchos de los cargos pudieron ser fruto de la moda de recesión de memoria. Si escarbamos con demasiada profundidad en nuestro pasado y en una terapia de recesión de memoria, nos dedicamos a pensar que los monstruos, sueños y fantasmas de la infancia eran reales, esos demonios surgirán para acosarnos. Algunos terapeutas drogaban e hipnotizaban a pacientes adultos, instándoles a que buscaran en sus recuerdos, buscando signos de abusos infantiles en cultos satánicos. Los medios de comunicación echaron leña al fuego inflando el número de cultos. Durante un programa especial sobre el fenómeno en 1987, Geraldo Rivera afirmó que había 1 millón de practicantes del satanismo en los Estados Unidos. Pero después de investigaciones minuciosas de cientos de casos, el FBI encontró muy pocas evidencias de ritos satánicos. Ni cadáveres, ni sangre, ni huesos, ni restos de altares de ceremonia. Aunque el asunto de las prácticas satánicas generalizadas ha perdido credibilidad, hay grupos que creen firmemente en la posesión demoníaca y el poder del exorcismo. Begone, Satan, inventor and master of all deceit. Es una oración para curar, para liberar a una persona de algún tipo de fuerza maligna, personal o impersonal, que parece haberse apoderado de esa persona. El rito católico del exorcismo se basa en el relato del Nuevo Testamento de Jesús expulsando a los demonios. En la Edad Media la práctica se hizo muy popular. Pero el exorcismo católico nunca ha sido algo corriente. El Vaticano anunció un rito de exorcismo revisado, el primer cambio en el rito desde 1614. Aunque los nuevos ritos de exorcismo son prácticamente idénticos al antiguo, el cambio principal es el énfasis que se hace en usar el exorcismo solo como último recurso, poniendo todo el esfuerzo en destacar causas físicas, psicológicas y conductas emocionales que pudieran ser confundidas con la posesión. Los exorcismos son acontecimientos poco frecuentes. La película de 1973, El Exorcista, se basa en el rito católico del exorcismo y es una guía bastante fiable de lo que busca la Iglesia para determinar si hay posesión.
El exorcista debe encontrar 4 tipos de conducta. Un individuo que posee fuerza sobrehumana, que muestra una reacción furibunda ante las cosas sagradas, que muestra conocimientos ocultos y que habla una lengua que normalmente no debería conocer. Como se describe en el rito católico, el exorcismo comienza haciendo la señal de la cruz y rociando con agua bendita. Se leen en voz alta una serie de oraciones, letanías y partes del Evangelio. Una vez terminados estos ritos, el exorcista coloca el final de su estola sobre el cuello del poseído, muestra un crucifijo y hace la señal de la cruz sobre la frente. Si lo considera necesario, el exorcista ordena al demonio que salga de la persona poseída. La ceremonia concluye con una oración y la bendición. Puede repetirse toda la ceremonia. El catolicismo no es la única fe cristiana que practica alguna forma de exorcismo. Reniego de ti, Satanás. Sal de él ahora. Sal de su alma y de su mente en el nombre de Jesús. Todas las semanas el pastor Tom Brown, un carismático cristiano evangélico, libera a decenas de almas de las garras de Satanás en la iglesia Palabra de Cristo, en El Paso, Texas. Sal de ella en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No utilizamos el término exorcismo, preferimos el término liberación o expulsión de demonios. No utilizamos la palabra poseído porque poseído implica control absoluto. Lo que creemos es que los demonios pueden tener influencia sobre nosotros. El pastor Brown se remonta a Jesús para explicar la práctica de la expulsión de demonios. El primer exorcismo que relata el Evangelio de Marco ocurrió en una sinagoga. Una persona endemoniada alza de pronto la voz y dice: «Ajá, sabemos quién eres, el Santo Hijo de Dios. ¿Has venido a torturarnos antes de nuestra hora?». En realidad quien gritaba no era el hombre, sino el demonio. Jesús dijo al demonio que se callara y saliera, y el hombre quedó libre. Creemos que hay millones, quizá miles de millones de ángeles caídos que trabajan bajo el control de Satanás. Al haber tantos, creemos que debemos estar en guardia. Te he dicho que la dejes. Satanás no quiere que la gente de este mundo sea feliz. Ha actuado mal. Se merece esto. No tienes derecho legal para permanecer en ella. Quiere que todos sean infelices. Quiere que todos vayan con él al infierno. Deja en paz a mi hermana. Sal de ella. Y es muy real. Es muy, muy real. No puedo verlo, pero es muy real. De una vez para siempre. Sal en nombre de Jesús. ¡Aleluya! Oía voces, voces malignas. Me decían que hiciera cosas malas a mi familia. Intentaba oponerme. ¡Nazareno es mío! Cuando la gente tiembla y habla a voces, es que los demonios están reaccionando. Los demonios utilizan sus cuerdas vocales, gritan cosas. Le sentía físicamente dentro de mí, hasta el punto que el demonio casi consiguió hacer que me suicidara. Fue hace 2 o 3 años. El demonio me dijo: coge un cuchillo de carnicero y clávatelo en el estómago. Ahí está, en nombre de Jesús. Me sentí aliviado. Me sentí iluminado. Me sentí libre de los espíritus que estaban dentro de mí. Cuando llegue el momento de que Jesús vuelva, Él decidirá: tú estás conmigo, y los que no lo estén serán arrojados al lago de fuego. Para muchos cristianos, la existencia de Satanás y de algún tipo de infierno es evidente. Pero hay otras visiones del infierno.
Creemos que muy pocas personas recibirán el castigo de Dios, la cólera de Dios. Durante siglos, los seguidores de las grandes religiones del mundo han lidiado con los conceptos de cielo e infierno. Si observa las imágenes de la otra vida y trata a todas con respeto, llega a la conclusión de que el ser humano siempre ha creído en una vida después de la muerte. ¿Qué puede significar esto? Creo que la gente mira a la otra vida como si fuera un espejo. Ven lo que es importante de ellos. El cristianismo, el islam y el judaísmo tienen puntos de vista distintos respecto a la otra vida. Islam significa sometimiento a la voluntad de Alá y no tiene elementos tan influyentes como lo es el demonio en el cristianismo. Sin embargo, tanto el cristianismo como el islam creen en la existencia del infierno. El Corán nos dice que el infierno es un lugar físico y literal, una morada para los pecadores. El infierno es una parte esencial de la vida humana. Sin infierno, la vida estaría llena de confusión y desorden. Por eso creó Dios el paraíso y el infierno, para que tengamos disciplina, para que sigamos la verdad. Y cuando se le dice, teme a Alá, se apodera de él un orgullo criminal. Tendrá el infierno como retribución. El Corán, capítulo 2, versículo 206. Aquellos que son condenados al infierno del Islam son recibidos de manera aterradora. Leemos en algunos pasajes del Corán que cuando los pecadores son conducidos al infierno, los reciben con gran estruendo, gritando. Van a escuchar los bramidos del fuego. El fuego es profundo, estrecho, apretado. Después de llegar al infierno del Islam, el sufrimiento es tremendo. La Gehenna al acecho será refugio de los rebeldes, que permanecerán en ella durante generaciones, sin probar frescor ni bebida, fuera de agua muy caliente y hediondo líquido. Corán, capítulo 78, versículos 21 a 25. El Corán continúa hablando de cómo será torturada la gente y el castigo que recibirá allí. Su piel arderá, pero Dios renovará su piel para que vuelvan a sentir el castigo del fuego. La tortura no se produce solo una o dos veces, sino muchas. Es continua. Aunque implacable en la tortura, el infierno del Islam no es permanente. El castigo puede durar días, semanas o años, pero todos, salvo los peores, encontrarán al final el camino hacia el paraíso. El Corán insinúa que la mayoría de las almas ni siquiera rozarán el infierno. Creemos que muy pocos recibirán la condenación de Dios, la cólera de Dios. Por lo tanto, muy pocos serán arrojados a las llamas. Se muestra enfadado e iracundo, pero es solo de forma temporal. Sabemos que su misericordia es siempre mayor que su cólera. Usa la misericordia más que la cólera. Pero su cólera es necesaria para que la gente le obedezca. Todas las creencias reconocen la existencia de un infierno físico. La Biblia hebrea no hace énfasis en la otra vida. En la actualidad no es raro encontrar por todo el mundo judíos conservadores y reformistas que dicen que los judíos no creen en el más allá. Creen que lo que se hace de bueno es lo que permanece cuando alguien muere. Somos recordados por nuestra familia. Hay que hacer buenos actos para dar fe del recuerdo de los santos padres, pero no hay una vida después de esta. Sin embargo, según uno de los 13 principios del Código Ético, redactado por el rabino Maimónides en el siglo XII y que todavía se recita en voz alta en las sinagogas, hay recompensa y castigo después de la muerte.
Maimónides propuso los 13 principios de la fe judía. Uno de ellos es que Dios juzga a la gente y trata a los malvados según sus maldades y a los bondadosos según sus bondades. El infierno literalmente no es algo que cuente mucho en la vida judía, pero eso no importa. Lo que importa es que las personas malvadas recibirán su merecido. Los judíos lo creen firmemente. Incluso los judíos ortodoxos, algunos de los cuales creen en la otra vida, consideran incorrecto pedir a Dios una situación mejor en la siguiente vida. El Kadís del doliente, una oración que se recita sobre la tumba de los seres queridos, no menciona al fallecido ni pide a Dios que vele por él. Sin embargo, reafirma la fe de los supervivientes en el Todopoderoso. La concepción budista de la otra vida es muy diferente a la de otras religiones basadas en un creador. La otra vida no es un lugar, sino un estado de existencia. El infierno es un reino en el que los muertos renacen llenos de ansiedad y de angustia. Ves seres vivos quemados y consumidos por el nacimiento, la vejez, enfermedad y muerte, cuidado y sufrimiento. Los ve padecer muchos tipos de dolores a causa de su codicia y su apego. Luchando padecerán innumerables sufrimientos en su existencia actual y posteriormente padecerán el dolor de renacer en el infierno, como bestias de espíritu hambriento. Sutra del Loto, capítulo 3. La rueda de la vida ofrece una descripción visual de los muchos estados del ser y formas de vida budistas. El segundo círculo, mitad blanco, mitad negro, representa la vida del más allá. Aquellos que toman el camino de la luz son guiados hacia un renacimiento positivo. Aquellos que siguen el camino de la oscuridad experimentan un renacimiento negativo, los infiernos del budismo. No hay juicio divino para condenar a los seres al infierno. Es su propio karma lo que les hace renacer en ese reino. La consecuencia de que un alma humana ascienda o descienda es similar a la de que una persona enferme por comer alimentos en mal estado. Si enfermas a causa de algún alimento, no es porque alguien te castigue, sino por una consecuencia natural. Así funciona el cuerpo, así es la vida humana. Creen que la vida del más allá funciona de la misma forma. Un alma asciende porque es ligera y hermosa, o desciende a causa del peso de su maldad. En el budismo chino hay muchos reinos del infierno. En estos infiernos, los seres vivos sufren dolores incalculables e indescriptibles. Roídos por chacales hambrientos, cuervos, perros negros, buitres moteados y grajos, los que sufren gimen. Ese es el estado que experimente un hombre de hechos perniciosos, un estado de sufrimiento absoluto. Budismo, Sutta Nipata, versos 672 a 676. Pero al igual que en el Islam, el sufrimiento no es eterno. Los seres vivos padecen los sufrimientos del infierno hasta que se consume el karma pernicioso que han generado en vida. Los moradores del infierno, espíritus hambrientos, bestias y muchos otros que se encuentran en circunstancias difíciles, están por lo tanto en disposición de ser salvados. Sutra del Loto, capítulo 24. Cuando han consumido su mal karma, los ocupantes del infierno renacen en un plano de existencia más feliz. Pese a las diferencias, las religiones dominantes del mundo coinciden por lo general en un código de conducta humana. Pero a lo largo del tiempo, los rebeldes y los disidentes han desafiado las nociones tradicionales de infierno y Satanás y han adoptado al demonio como uno de los suyos. Rebeldes de todas las tendencias se han situado a la sombra del demonio para expresar su desdén por la autoridad convencional. Alabar al demonio es una forma asombrosa de oponerse a todo lo que esta sociedad considera sagrado.
un hecho que algunos han explotado en la música rock. En una sociedad cristiana, ¿qué puede haber mejor para definirse como rebelde que glorificar la imaginería demoníaca? Hay grupos que adoptan la personalidad de demonios y en cierto modo se ríen de la idea de que el infierno es un sitio horrible. El infierno es el lugar al que va la gente divertida, un lugar con mujeres ligeras de ropa, donde nunca para de correr el alcohol y las fiestas duran eternamente. A lo largo de la historia, el infierno y el demonio han servido como símbolo de los contrarios. Norteamérica nació de una rebelión y unos pocos de sus grandes símbolos formaron coalición con el anfitrión del infierno. A finales de 1700, un grupo de ingleses formaron el primer Club del Fuego Eterno, una fraternidad dedicada a la bebida, el sexo y de vez en cuando a ridiculizar el cristianismo, mofándose de sus ritos sagrados. Los miembros se reunían en monasterios en ruinas para divertirse con misas negras y orgías de alcohol. Benjamin Franklin, embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, participaba de forma ocasional. Un siglo más tarde, Mark Twain expuso su sentimiento iconoclasta alabando el Averno. Recuerdo la acertada ocurrencia de Mark Twain: el cielo por el clima, el infierno por la compañía. Si quieres conocer gente realmente interesante, no vas al cielo, vas al infierno de Dante. El ensayo de Twain, Cartas desde la Tierra, incluye misivas ficticias redactadas por el diablo en las que se muestra el aspecto egocéntrico de la naturaleza humana. Se cree que es la mascota del creador. Cree que el creador está orgulloso de él. Cree incluso que el creador le ama, que siente pasión por él, que se sienta por la noche a admirarlo. Sí, que cuida de él y evita que tenga problemas. ¿No es una idea pintoresca? Mark Twain, Cartas desde la Tierra. Escribiendo en la misma época que Twain, los poetas románticos ingleses adoptan al diablo como una forma poderosa de rechazar a la sociedad. William Blake dijo: un verdadero poeta es del partido del diablo, y consideraba el mayor pecado ignorar los impulsos del corazón. Como escribió William Blake en Matrimonio del Cielo y el Infierno, necesitamos los aspectos celestial y demoníaco del mundo, del alma, para tener una vida humana completa. Esto es profundamente anticristiano, profundamente antirreligioso. Los románticos convertían el arte en una especie de sustituto de la religión. Para Blake, el infierno era un reino de pasivos, almas espiritualmente muertas debido a su falta de creatividad. He aquí que una sombra de horror se eleva en la eternidad, desconocida, estéril, cerrada en sí misma y repugnante. ¿Qué demonio ha creado esta vacuidad abominable? Este vacío que envuelve el alma. William Blake, libro de Euricen. Hacia el siglo XX, incluso muchas iglesias habían minimizado los horrores del infierno. El gobernante del infierno, ausente con frecuencia de los púlpitos, encontró una segunda oportunidad en la cultura popular. Novelas y películas basadas en temas demoníacos arrastraban a gran cantidad de seguidores. Muchos niños que alcanzaron la mayoría de edad en la década de 1950 tuvieron sus primeras experiencias de literatura con libros de historietas situadas en un mundo infernal. Historietas de horror como Guarida del Miedo y Cuentos de la Cripta se hicieron tan populares que el Congreso investigó el fenómeno. Existía auténtico miedo de que los niños pasaran demasiado tiempo con esas criaturas fantasmagóricas de otro mundo. Temían que eso estaba envenenando la generación futura. Bersen, un doctor alemán famoso, decía que leer libros de historietas era totalmente destructivo para la psique. Decía que iban a dar origen a una generación de personas completamente desequilibradas, incapaces de mantener relaciones aceptables y de funcionar dentro de la sociedad. En la actualidad, rebeldes de todo tipo adoptan la imaginería infernal para indignar a los defensores de lo establecido. Una de las razones de que los ángeles del infierno usen esos símbolos es que hacen que otras personas se enfaden. Quieren que las demás personas se enfaden. Quieren que el resto de la gente tenga miedo de ellos. Pero quizá ningún otro grupo ha adoptado las ceremonias del diablo con tanto entusiasmo como la iglesia moderna de Satanás. Lucifer excelsis Dei. In the name of our most exalted God, Satan, Lucifer, I command thee to come forth. Come forth, and bestow these blessings of hell upon us.
La iglesia de Satanás ha elegido a Satanás como su símbolo principal, porque en hebreo significa adversario, opositor, el que acusa o duda. Nos vemos a nosotros mismos como satanáses, como adversarios, como opositores, como acusadores de todos los sistemas de creencias que intenten obstaculizar el disfrute de nuestra vida como seres humanos. Fundada en 1966 en San Francisco, California, por Anton LaVey, considera errónea la creencia tanto en Dios como en el demonio. Por eso eligen la autoconfianza y la autoadoración. Es una religión muy egoísta. Creemos en la codicia, creemos en el egoísmo, creemos en los pensamientos lujuriosos que motivan al hombre, porque son sentimientos naturales del hombre. Si vas a ser un pecador, sé el mejor pecador del barrio. Si vas a hacer algo malo, hazlo. Date cuenta de que estás haciendo algo malo y disfruta de ello. Muchas de las creencias de la Iglesia aparecen explicadas en la Biblia satánica. Contemplad la promesa de Satanás y su poder, que es llamado entre vosotros un aguijón amargo. Muévete y aparece. Desvela los misterios de tu creación, porque soy un servidor de lo mismo, tu Dios, el verdadero adorador del supremo e infalible Rey del infierno. Biblia satánica, clave 13ª. El rito principal de la Iglesia de Satanás es la Misa Negra, un rito muy teatral para mofarse de las ceremonias sagradas de la tradición cristiana. La Misa Negra explota la imaginería del infierno y Satanás. Hemos elegido conscientemente el uso de la palabra Satanás debido a su valor teatral. Nos sentimos atraídos por el símbolo de Satanás. Disfrutamos de lo que se podría considerar el lado oscuro de la existencia. Hace poco, los productores de Canal Historia consiguieron autorización para asistir a una misa negra moderna. Un acontecimiento que ha visto muy poca gente que no pertenezca a la Iglesia de Satanás. En el satanismo practicamos rituales mágicos. A la cámara de ritos le llamamos cámara de descompresión intelectual. En ella dejamos de pensar y de racionalizar. Entramos en una sala oscura e iluminada con velas. Nos liberamos de nuestras emociones como forma para eliminar aquello que pueda dificultarnos realizar el tipo de cosas que queremos hacer. Creemos que cuando practicamos los ritos no debe haber distracciones. Por eso, la mayoría de los hombres y muchas de las mujeres llevan túnicas con capucha negra. Produce una sensación maravillosa, casi gótica. Hail, Satan! Hail, Satan! Hail, Satan! Hail, Satan! Hail, Satan! Siguiendo la tradición de su fundador Anton LaVey, la misa negra moderna tiene una gran carga sexual. El satanismo reconoce que sentimos amor y lujuria. Es algo natural en el animal humano. Así que si buscas pareja, debes realizar un rito de lujuria. Las mujeres se visten a veces con ropa que estimula sexualmente a los hombres, porque, como sabemos, los hombres son muy fáciles de estimular por la vista. El rito de destrucción también forma parte de la ceremonia. Hacemos a los demás lo que ellos nos hacen a nosotros. Si alguien nos hace daño, creemos firmemente que tenemos derecho a vengarnos de esa injusticia. La venganza forma parte de nuestra filosofía. Tenemos un rito de destrucción, cuya finalidad es eliminar cualquier tipo de odio que pueda surgir en nosotros porque alguien nos ha hecho daño. The mighty voices of my vengeance smash the stillness of the air and stand as monoliths of wrath upon a plain of writhing serpents. Si alguien te ha hecho daño, puedes hacer un muñeco de esa persona y clavarle agujas o clavos o romperlo en pedazos. Eso es el corazón del rito de destrucción, la eliminación de la persona que te ha hecho daño. I see your remaining days as nothing but a quiet, tedious collection of hours. You will find no new love. You are lost. Every day will be the same. You may as well have never have lived at all.
Las creencias de la Iglesia de Satanás la colocan bastante al margen de lo socialmente aceptable, algo que sus miembros perciben. Somos los adversarios de todos los credos espirituales y de toda la gente que dice que tienes que seguir el ejemplo de otro, que tienes que obedecer. Creamos el cielo y la tierra en nuestra propia existencia. El resultado depende completamente de nosotros. Como los satánicos no aceptan ciertas ideas de la otra vida, creen que no serán juzgados por sus hechos terrenales. Sin embargo, la mayoría de las principales religiones creen firmemente que tras la muerte les espera el día del juicio. La pregunta que se cierne como un fantasma es ¿quién va al infierno? La historia del infierno y Satanás es larga y complicada. Desde las enseñanzas de la Biblia hasta la imaginería laica, nuestra fascinación por el infierno y el demonio refleja un miedo primitivo por la muerte y un profundo anhelo de inmortalidad. El 90% de nosotros responde sí a la pregunta de si cree que hay vida después de la muerte, pero los liberales tienen tendencia a ignorar el infierno. No creen que forme parte de la otra vida. Por otro lado, los evangélicos y los fundamentalistas creen en la realidad del tormento para la gente que no es como ellos. Para quienes creen en el infierno, la pregunta principal sigue siendo ¿quién va al infierno? Realmente no sabemos quién va al cielo y quién al infierno. Algunos cristianos, por ejemplo, en la tradición ortodoxa rusa, albergan la esperanza de que al final todo el mundo se salvará, incluido el demonio, incluido Satanás. Pero ese es uno de los grandes misterios. Es una de las preguntas de las que no conocemos la respuesta. Aunque no sea posible conocer la voluntad de Dios, parece impensable que asesinos de masas como Hitler, Pol Pot y Jeffrey Dahmer escapen a la condenación. Puedo dormir por la noche solo porque creo que el bueno es recompensado y el malo es castigado. Si no crees que hay infierno, dices que Hitler no ha tenido un destino diferente al de la Madre Teresa. El ser humano más vil y cruel de los seres humanos correría la misma suerte que el más compasivo. La lógica de nuestra mente sugiere que si Dios es justo, si hay rectitud, si hay algún tipo de justicia básica en la vida, es preciso que haya un juicio y que haya una recompensa. Incluso aquellos que están de acuerdo en que hay un día del juicio discrepan en el significado de ir al infierno. No es una buena teología decir que Dios nos castiga, que Dios manda a la gente al infierno. Si la gente va al infierno es porque en algún momento de su vida toma la decisión de que no necesita vivir en relación con Dios. La realidad de un juicio final, en el que se separará a justos de pecadores, es una verdad cristiana básica. Eso implica que hay infierno. Pero, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué significa? Es un debate abierto desde el siglo I. Si me preguntan que si quiero creer en el infierno, respondo que no. No quiero creer en el infierno, quiero que todo el mundo vaya al cielo. Pero negar el infierno es negar a Dios. Lo dice la Biblia. Es negar a Jesús, aquel a quien yo sigo. Es negar las Escrituras. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Los fundamentalistas consideran las palabras de Jesús como un recordatorio aleccionador de que la mayoría de las almas caminan hacia la condenación. Creen que aquel que no acepte a Jesús como su salvador personal está condenado. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús lo es todo. El día del juicio, el juez será Jesucristo.
Esta es la pregunta cuando veas que el juez es Jesús. ¿A qué religión te gustaría pertenecer? En décadas recientes, los católicos y muchas denominaciones protestantes han revisado sus interpretaciones de las Escrituras y las han hecho menos restrictivas, abriendo las puertas del cielo a un público más amplio. El Vaticano II dice muy claramente que aquellos que practican las otras grandes religiones del mundo, e incluso aquellos que no tienen religión, pero que se esfuerzan por vivir según los dones que Dios ofrece a todo el mundo, pueden salvarse. Las grandes religiones del mundo están de acuerdo en que la esencia del infierno, el núcleo de su sufrimiento, es la completa separación de Dios, y los textos sagrados de cada fe invitan incluso a los más perversos de entre nosotros a unirse a la redención. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías, capítulo 55, versículo 7. No importa que seas un asesino en el corredor de la muerte. No importa que hayas cometido múltiples asesinatos, que hayas robado o violado. Todo pecado, cualquier pecado puede ser perdonado cuando acudes a la cruz y planteas la muerte de Jesús para que Dios perdone tus pecados. Todas las religiones mantienen que en tu lecho de muerte puedes arrepentirte sinceramente y que Dios te perdonará. No me gusta demasiado la idea de que puedas dedicarte a torturar niños toda tu vida y arrepentirte un minuto antes de morir. Creo que si pasas tu vida haciendo el mal, siendo cruel, pagarás un precio por ello. Independientemente de las creencias, la humanidad se enfrenta a una verdad innegable. Todos moriremos. Pero después de que nuestros seres queridos nos hayan dado el último adiós y nuestro cuerpo terrenal descanse para siempre, nadie sabe cuál será nuestro destino. Nadie sabe qué hay del otro lado. Robert Frost, el poeta, dice: el fuerte no dice nada hasta que lo ve. A todos nos gustaría una respuesta sencilla sobre el infierno, el demonio, el bien y el mal. Pero no hay una respuesta sencilla a los grandes temas de la vida. Solo hay sombras y tonos grises. Pero la duda no evita nuestra especulación constante acerca del infierno y Satanás. El infierno es la confirmación definitiva del libre albedrío. Si no hubiera infierno, Dios estaría diciendo: no me importa lo que quieras, no me importa que me odies. Estarás conmigo para siempre. Haz lo que quieras. La idea del infierno parece tener sentido para aquellas almas que dicen: mira, Dios, seguro que el cielo es un lugar estupendo, pero no quiero formar parte de él. No quiero nada de ti. Satanás podría presentarse a presidente y ser elegido. Es así de perturbador, es muy carismático, es un líder natural. El problema es que siempre guía en la dirección incorrecta. Redactada a lo largo de siglos, la historia de Satanás y el infierno parece ser reescrita por cada generación. El infierno es un proyecto de construcción compartido. Se basa en historias contadas por algunos de los mejores narradores de la historia. Satanás está aquí para quedarse. La idea de Dios, el hombre y el demonio permanecerá entre nosotros mientras la gente tenga anhelos que no pueda realizar y cosas a las que tema. Muchos norteamericanos están dispuestos a decir que el infierno es un engaño. Si examinas la historia del infierno, descubres que puede que sea un engaño, pero un engaño muy complejo. Es una historia larga, importante y muy aleccionadora.